Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. En un mundo desafiante, nosotros decidimos ir contracorriente. Aquí hablamos de desafíos, de fe y de cómo mantenerse firmes cuando todo te empuja en otra dirección. Bienvenidos a este espacio donde enfrentamos las tentaciones, crecemos en la fe y aprendemos juntos a nadar contra la marea del mundo. ¿Listos para desafiar la corriente? Entonces, ¡que comience el viaje! ¡Ay! Pero cómo después de tanto tiempo estamos aquí de vuelta en Contracorriente. ¿Cómo estás, amigo? Muy, pero muy bien, estimada amiga Norieni. ¿Todavía somos amigos? Yo creo que... ¿Ha durado esta amistad? ¿Ha durado? Bendito sea el Señor. Sí. Hoy vamos a estar hablando de algo rico, así que muy atentos porque... Si tienes un amigo, si tienes una amiga, instalo a que practique el tema en el cual vamos a conversar porque es sumamente importante. Pero primero, quiero decirte que a veces pensamos que nuestra historia es demasiado normal o que no tiene nada de especial, pero la realidad es que lo que Dios ha hecho en ti es la herramienta más poderosa para encender la esperanza en alguien más. Y como bien dice el Salmo 107, versículo 2, que lo digan los redimidos del Señor. Así que prepárate. Hoy vamos a descubrir por qué tu historia merece ser contada y cómo tu pasado en las manos de Dios se convierte en el mapa para el futuro de otra persona. ¿Arrancamos? Vamos con todo. Y es que, Nori, la verdad de las cosas es que si hay algo que para algunos se les es sencillo, pero para otros se les es muy complejo, es contar un poco de lo que nos ha pasado a nosotros mismos. A algunos les da mucha vergüenza. Da vergüenza, ¿cómo es esta palabrita? Da cringe. Esa palabrita que dicen los lolos, porque cuando uno lo dice suena como... Viejo. Suena, claro. No, como alguien añejo. de 70 años con una chaqueta jeans. Perdón. No me moleste, ya. No me moleste que tú ocupas la misma chaqueta. Y la verdad de las cosas es que a mí para mí es un tanto extraño, porque para mí es tan sencillo contar cosas, hablar, contar un poquitito de mi historia, pero veo también cómo hay tantas personas que les cuesta. Incluso he tenido la oportunidad de predicar, de hablar, de hacer semanas de oración, semanas de énfasis espiritual en varios colegios. Y cada vez que termino una semana en un colegio, alguien se me acerca y me dice, pero pastor, pero Manuel, ¿y de dónde sacas tantas historias? Y la verdad de las cosas es que son historias muy, muy sencillas, pero hay que saber cómo contarlas. Claro. Y si hay alguien que sabe cómo contar historias, ese eres tú. No es que seas cuentera. No soy No. Arregla eso de inmediato, porque la gente, yo no sé qué va a creer, que de partida acabo de recordar que teníamos tanto tiempo sin un capítulo de Contracorriente, porque hicimos una temporada y cesamos con otros contenidos, que tal vez hay gente que nos está escuchando en este momento y no tiene idea de quiénes somos. Exacto, justamente. ¿Quién eres? ¿Yo? Yo te presento mejor, porque me va a dar cringe presentarme a mí mismo. Ya, y yo te voy a presentar a ti, pero le voy a poner color, eso sí. No, qué miedo. Bueno, les presento a nuestro querido amigo, Pastor Manuel Adasme. Manuel Adasme, ¿qué? ¿Contreras? No. Adasme Martínez. Guerra Martínez. ¿Es Martínez? Sí. Manuel Adasme Martínez, que actualmente, no sé en qué momento luego vayas a escuchar este capítulo, pero actualmente es capellán en el CEALA, en el Colegio Adventista de Los Ángeles. Sí. Tiene como 25 años, pero tiene como 40 en la radio Nuevo Tiempo, así que para nosotros es grato contar con la presencia de Manuel acá en cada uno de nuestros contenidos. Para mí es un privilegio, estimada Nori. Y quiero presentarles a ella, la única, la insuperable, la incombustible. ¿Incombustible? Tuve el privilegio de conocerla trabajando en Radio Nuevo Tiempo por allá. ¿Habrá sido como el 2015 más o menos? 2017. 2017. Hace casi 10 años, mira. Nos conocimos y le puse un sobrenombre, pero no voy a poner... Dilo, si ya medio mundo lo sabe. Ya, yo le puse Condorianqui porque...
ella editaba programas y cosas y siempre había algún tema o salían 3 cosas a la vez. Mentira. Mentira. Por la radio. No, para quienes nos escuchan y no son de Chile, acá en Chile estilan decir condoro para Sí. cuando alguien mete la pata, que Sí. es una expresión que Comete errores. se comete errores, se equivoca, etcétera. Y digamos que en mis inicios en el trabajo, a veces se me escapaba uno que otro detalle y Manuel me decía condorianqui. A veces, sí. A veces. Pero bueno. Y eso también se ligaba con que Noriani, no era llegar y decir Noriani, había Claro, que marcar en claro. la N. Sí. Eh, Norianni. Así que tengo el privilegio de hoy hacer este programa con una de esas amigas que uno les cuenta algunas incluso cosas que no le cuenta a cualquier persona de confianza, Noriani López, directora de Radio Nuevo Tiempo Chile. Esperemos que no cuando lo hubiese dicho escuchen, eso porque ahora me van a hacer todos los reclamos a mí. justamente, búsquenla en Instagram. Como... No, ¿qué te pasa? Ya, pero bueno. Y justamente es que nosotros nos hemos hecho un poco más amigos, Nori, porque nos hemos contado cosas finalmente. Sí. Hemos contado un poco de nuestra historia. Yo conocí un poquitito de tu historia en Venezuela, de tus expololos. Conocí también un... ¿Qué está hablando Manuel? Manuel se me está saliendo de control, la verdad. Disculpen. Ni siquiera tengo un historial como para que hable en plural. No. No, sí, no es para tanto tampoco. Pero uno así se va acercando porque cuenta un poquitito de la historia y así va generando confianza. Claro. Nori conoce también mi historia, lo que me ha pasado y eso nos generó también cierta cercanía que... Un vínculo. Que finalmente hoy nos permite hablar como buenos amigos. Y es que no tan solo yo, y este dato me llamó la atención, no tan solo los humanos tienen amigos, ¿no? ¿Quién más? Porque yo tengo un dato. ¿Ya? Las vacas. ¿Ya? Las vacas tienen mejores amigas. Y no es broma, ¿eh? Científicos de la Universidad de Northampton descubrieron que las vacas son súper sociales y cuando están con su, entre comillas, mejor amiga, su ritmo cardíaco baja y se sienten tranquilas. Pero aquí viene lo interesante. Si tú separas a estas vacas, ¿qué crees que pasa? No sé, se deben poner tristes y de esto debe afectar hasta, no sé, en la leche que producen, no sé. Puede ser, si las separas se estresan muchísimo, pueden incluso dejar de comer o hasta llorar. Ah. Yo no tenía ni idea. Oye, hay vacas que entienden mejor la amistad que los seres humanos. Sí. No, sonó como medio sentido lo que dije, pero Sin resentimiento, pero... O sea, hasta las vacas entienden que la vida se vive mejor en comunidad. Hasta las vacas entienden que es mejor tener amigos. Así que si hoy alguno de nuestros amigos se sienten solos, entienda que hasta una vaca tiene un partner. Viste, amigo, yo soy tu vaca mejor amiga. Sí. A mí me pasa también que dejo de comer un poco. No. Cuando creo. hace tiempo que no te veo, pero bueno. No, pero ahí está la relación. Si me sacan del programa, tú te vas a estresar. Ujú. Entonces tengo que permanecer acá. Yo tengo que ser la vaca de Manuel. Y Sí. Manuel, mi vaco. Bueno, primero está mi esposo, que es mi mejor Sí. amigo. Y luego está la amistad de Manuel acá, que es como la otra vaca de esta situación que está surgiendo acá. Y justamente en esta amistad que se va desarrollando, en esta amistad que se va dando, uno también empieza a contar historias. Uno empieza a acercarse más a la otra persona. ¿Y sabías tú que el cerebro recuerda hasta 22 veces más una historia que un dato frío? 22. Ujú. Entonces tiene que haber una conexión entre cerebro, corazón, Ujú. de alguna forma. Sí. El raciocinio con la emotividad. Mira, hay personas que dicen que uno no tiene que sentir prácticamente, que uno tiene que dedicarse 100% al raciocinio y ¿sabes qué? Tienen en su mayoría verdad, porque uno no puede, por ejemplo, creer algo solamente por emociones, uno no puede tomar decisiones solamente por emociones, pero por algo el Señor nos dejó emociones. Así es. Si nosotros después de tener una cercanía racional, por ejemplo, pensemos con algún texto bíblico, con alguna predicación, no es malo que también la emotividad esté presente y nosotros podamos tomar decisiones incluso de vida eterna. Y este dato es muy importante, especialmente para aquellos que predican, para aquellos que hablan la Tienen historia. que sí o sí, a través de una historia, generar Exacto. una conexión. Porque, ¿sabes qué pasa particularmente? Hablando de predicar, Ajá. las veces que yo he predicado, trato de plantear algo que me haya sucedido
pero no por presumir, no por creer que mi historia es mejor que otras, sino porque a través de ese ejemplo yo puedo recordar las misericordias de Dios. Y a través de ese ejemplo muchas otras personas se pueden ver en esa misma historia, Sí. porque les puede estar sucediendo casos como ese o similares, Exacto. y allí ellos llevan a Dios a sus vidas, Sí. a través de las historias y de ese nexo o ese vínculo que hacen a través de un testimonio. Y a mí inmediatamente se me viene a la mente el pastor Bullón, por ejemplo. Siempre Pastor- tiene una historia que contar. Siempre, y la cuenta tan bien que incluso mientras buscábamos algunos datos en relación a esta temática, encontramos que el cerebro, incluso si dependiendo cómo te cuentan la historia, el cerebro se comporta como si estuviera viviendo la historia. Y lo otro interesante es que el cerebro empieza a hacer conexiones de tal manera y de tal forma que finalmente dice, esto que estás escuchando podría ser para ti. Esto que estás escuchando tiene gran cercanía contigo. Y por eso creo que es tan importante que nosotros contemos aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora, supongamos que tenemos una historia de transformación espectacular, pero sin ningún acontecimiento supernatural, no sé, ultranatural. ¿Por qué dará vergüenza contar nuestra propia historia? Uy, buena pregunta, Nori. Buena pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver con la desconfianza que finalmente tenemos en las personas. Nos cuesta asimilar de que nuestra historia le pueda servir también a otra persona. Este tema como del bullying, este tema de que alguien puede tomar esto y molestarte, tienen varios aspectos. Pero si yo me he dado cuenta de algo, y repito, dentro de en esta cantidad de veces que yo he podido predicar en colegios, no hay nada que llegue a los chicos como una historia personal, que tú la puedas ligar con una historia bíblica, y eso impacta la vida de las personas. Entonces, finalmente yo creo que hay que ir perdiendo este miedo, hay que ir abriendo un poquitito el corazón, entender a quién también le estás hablando, o sea, no va a contar completamente sin censura todo, Claro. pero dependiendo al público a quien tú le estás hablando, la confianza que tengas, no es lo mismo lo que yo voy a contar en un grupo de mejores amigos Claro. a lo que yo voy a contar en un culto para jóvenes Claro. o en un colegio o en un culto del trabajo, por ejemplo, aquí en Nuevo Tiempo, yo sé que comienzan todos los días con un culto, entonces no es lo mismo dependiendo el contexto en el cual se va dando, pero mientras tú más abres el corazón, la gente más se va conectando contigo, con tu historia, y como lo decíamos hace un ratito, la gente dice, esto de alguna manera me va a servir. Igual yo creo que hay un dato interesante o un factor que influye en el por qué las personas les da vergüenza tal vez contar su historia. Yo he escuchado infinidades de personas, no, pero es que mi historia es X, Sencilla. o sea, sencilla. Claro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a creer que los testimonios, para ser testimonios transformadores, deben tener algún acontecimiento dramático, apoteósico, espectacular o incluso exagerado. ¿Por qué? Porque incluso en otras denominaciones, el ejemplo que se ha dado de predicación tiene que ser con gritos, con estruendo, con todo. Pero si tú analizas en qué momento tu vida dio un giro, posiblemente no haya sucedido algo sobrenatural o espectacular, dramático, pero lo que tú viviste dentro fue tan transformador que tú dijiste, wow, mi vida no volvió a ser la misma. Y a veces las personas necesitan escuchar eso para que entiendan que aún dentro de la simpleza de sus propias vidas, aún dentro de la sencillez, aún cuando tengo una vida cotidiana tranquila, el Señor puede estar haciendo milagros poderosos. Sí. ¿Sabes qué, Nori? Y aquí tal vez vamos a hacer una pequeña introducción al bloque siguiente, porque será tal vez, quizás, por ahí, que aún no tenemos una historia con el Señor. Eso también puede ser. Se nos es mucho más sencillo contar lo que está pasando en Angola, en Mongolia, en Asia, en la ventana 1040. Se nos es mucho más sencillo contar lo que está pasando por allá en el resto del mundo, porque tal vez nosotros no tenemos nada que contar. Y ahí hay una pregunta para ti, querido amigo que nos estás escuchando, para aquellos que nos están viendo a través de YouTube, del canal de Radio Nuevo Tiempo Chile. ¿Será que has tenido ese momento de transformación con el Señor? ¿Será que tuviste ese momento y ese encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores?
A mí me pasa, Nori, yo soy adventista desde cuna, yo soy ¿Ya? cristiano desde cuna. Mi bisabuela andaba abriendo iglesias por allá cerca de Santiago, mi abuela también construyendo iglesias, mis papás predicando, mis hermanos, tengo un hermano que estudia teología, otro que trabaja en comunicaciones para la iglesia en Uruguay. Y nos puede pasar de que tal vez como viví toda mi vida en la iglesia, no falté ningún sábado a la iglesia, no me leía todas las lecciones de escuela sabática. Había un libro que se llamaba Las bellas historias de la Biblia, no sé si alguno de ustedes se acordará de aquello. Mi mamá me acostaba todas las noches leyéndome una de esas historias. Que tal vez llega un momento en el cual uno empieza a reaccionar y a pensar, ¿cuándo fue el momento donde yo tuve mi encuentro personal con el Señor? Cuando yo tuve mi encuentro cercano con el Señor. Porque si nosotros vemos algo en la Biblia, es que el Señor en los evangelios a cada una de las personas le hacía un llamado distinto. No estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de creencias, estamos hablando de una forma, de una manera. Y de las necesidades de la persona. Eso. Tus necesidades no son las mías y viceversa, y por eso el Señor hace un llamado personal. Así es. Incluso puede sonar trillado, puede sonar cliché y todo lo que tú quieras, pero por eso la salvación es personal. Si bien un llamado puede servirle a muchos, nunca va a calar en lo profundo de la misma forma. Uh-huh. Cada quien tiene tristezas diferentes, cada quien tiene situaciones, carencias diferentes, y ahí es donde el Señor, que es el único que conoce tu corazón a la perfección, te va a hablar de la forma en la que tú necesitas. Por eso es importante que tú te dejes usar por el Señor y te permitas a ti mismo contar tu historia, porque no tienes ni idea lo sanador que puede ser para muchos otros escuchar que X persona también tuvo problemas económicos y Dios lo rescató. Sí. Escuchar de personas que estuvieron a punto de suicidarse y Dios les habló y ahora entienden el sentido de la vida y quién es el dador de la vida. Personas que antes robaban, personas que se drogaban, personas que están sumergidas en el alcohol, que estaban sumergidas en el alcohol y ahora tienen una vida completamente diferente. Es necesario contar tu historia para que muchos entiendan que no todo está perdido. Muchas personas fallecen, muchas personas se suicidan, muchas personas acaban con sus vidas porque piensan que todo está perdido. Sí. Las historias reales, esas historias que tú puedes contar porque las viviste, generan más confianza que los discursos perfectos. Y hay una escritora cristiana que se llama Ellen G. White que plantea que es muy importante y relevante la predicación, esa en la cual tú te paras en un púlpito y empiezas a hablar. Y es más, hoy día comenzamos hablando de eso. Pero no hay nada que pueda cambiar como la cercanía. Esa historia que tal vez tú le puedes contar uno a uno, en un grupo tal vez más pequeño de personas. O sea, y esa cercanía es lo que se debe ir dando. Ahora, repetimos, la pregunta es, ¿cuál fue ese momento? ¿Cuál es tu historia que puedes contar? Esa que dio un giro. Claro, esa que caló hondo, esa que es fuerte y tal vez no es fuerte aparentemente para el mundo, pero alguien la necesita escuchar. A mí me pasaba que cuando yo llegué a estudiar teología en la Universidad Adventista de Chile, habían personas que tenían unas historias de que el Señor se me apareció en visión y me dijo, tú tienes que ser pastor. Y yo la verdad de las cosas no había tenido ninguna de esas historias, sino que fue en un llamado, en una predicación que ni siquiera era para ser pastor, sino que hablaba de David y Goliat y bueno, en mi mente hizo un clic que yo sentí que era mi llamado en ese caso. Pero nos pasa aquello. Yo decía, los miraba y decía, qué ganas de haber tenido una visión, qué ganas de haber tenido un sueño, que se me apareciera un ángel, tocara mi frente y dijera, tú estás sellado para ser pastor. Pero no fue así. No fue así. Y no tuve ese llamado, pero aún así el Señor me tiene acá. El Señor me tiene hablando. O sea, no tuviste ese tipo de llamado, pero tuviste otro llamado. Exacto. Y esa es la invitación también para que nosotros podamos ir considerando, ir pensando y tal vez, ¿sabes qué, Nori? Nos pasa muchas veces que nos dedicamos tanto a ver historias ya contadas, nos dedicamos tanto a estar en el TikTok, en el YouTube, donde ya está todo armado, todo bonito, que no somos capaces de parar, reflexionar y pensar
¿De dónde nos sacó el Señor? Así es. ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha cambiado? ¿Qué historia es la que vamos a contar? Exactamente, y es por eso este momento donde quisiéramos invitarte a que escuches mi testimonio de Silvia Patricia, y mientras tú lo escuchas yo quisiera invitarte a hacer algo. Piensa, detente y analiza en qué momento sentiste que tu vida dio un giro, y allí cuando tú identifiques ese momento tú vas a entender que tu historia tiene poder. Y tiene el poder y la capacidad de ser contada a otros para que el Señor la use y pueda transformar vidas. Así que te dejamos esa invitación y mientras tanto escuchas linda música aquí en Radio Nuevo Tiempo. Por mucho tiempo viví con culpabilidad de herir tu corazón. Tantos errores ahogaron mi vida y no escuchaba tu voz. De rodillas caí buscando el perdón que aliviara mi ser. Me diste la oportunidad de encontrarte otra vez. Fue en tus aguas que volví a nacer. Fue en tus aguas toqué el perdón. Fue en tus aguas que hallé salvación. Fue en tus aguas que triunfó el amor. Tu abrazo quitó toda condenación. En tus aguas yo recibí libertad, libertad. Mi Abba Padre escuchó con amor la plegaria que yo elevé. Él me miró y con voz de ternura me dijo: tu precio pagué. Me levantó y en sus manos miré sus heridas marcadas por mí. Y ahora libre soy por mi Salvador. Viviré con fe, viviré por Él. Fue en tus aguas que volví a nacer. Fue en tus aguas toqué el perdón. Fue en tus aguas que hallé salvación. Fue en tus aguas que triunfó el amor. Tu abrazo quitó toda condenación. En tus aguas yo recibí libertad. Y ahora libre soy por mi Salvador. Viviré con fe, viviré por Él. Fue en tus aguas que triunfó el amor. Tu abrazo quitó toda condenación. En tus aguas yo encontré libertad, libertad. ¿Para qué vine al mundo? ¿Por qué quiso Dios que naciera? ¿Será que Dios me conoce?
Hoy puedes responder estas y otras preguntas con la nueva revista Esperanza Yo en el Universo. Revista completamente ilustrada, a colores y preparada para ti que eres joven. Pídela gratuitamente en estudielabiblia.com. Lo reitero, estudielabiblia.com. Amigo, ¿tú crees que los jóvenes necesitan estudiar la Biblia? Por supuesto. Es lo primero que deberían hacer en la mañana. ¿Y solito o hay algún material que les podamos recomendar? No, yo creo que es necesario apoyarlos de alguna forma, de alguna manera. Hay algunas cosas que uno tiene que hacer, por ejemplo, poner la alarma y todo ese tema, pero ojalá nosotros los podamos apoyar con la mayor cantidad de cosas. Así es. Y para eso la Nuevo Tiempo trae aquí, si tú estás disfrutando del streaming, puedes incluso ver la portada maravillosa de esta guía de estudio llamada Yo en el Universo. ¿Y cuánto cuesta, Manuela Dasme? Mira, así como mirando, vi el material que debe andar por los 7.000, 8.000 pesos, ¿no? Pero, ¿en cuánto nuestros amigos la compran? No, ¿me pillaste, Nari? Por la módica suma de 0 pesos. No me digas que es gratuito. Es gratuito, completamente Mira. gratuito para todos nuestros amigos, sobre todo los jóvenes que quieran estudiar la Biblia y tengan tantas preguntas allí que a veces no encuentran respuesta. En esta guía de estudio, Yo en el Universo, puedes apoyarte para estudiar de la mano de la Biblia. Solicítala al más 569 64 80 80 88. Dilo tú nuevamente. Más 569 64 80 80 88. Esa era la parte favorita de Manuel en la radio. Decir el número. Cuando hacía preferencia musical en aquellos años. Aquellos tiempos, amigo. ¡Ay, qué lindos tiempos! Cuando era joven. No, yo sigo siendo joven. Así que bueno, la invitación está hecha y falta solamente que tú nos escribas y solicites de inmediato esa revista Yo en el Universo. Y Nori, ¿sabes qué? Yo en el Universo también nos ayuda a contar un poquitito mejor nuestra historia. Por supuesto. Porque nos ayuda a encauzar, nos ayuda a tomar ciertas temáticas y en base a eso nos vamos nosotros acordando de lo que ha pasado con nuestras vidas y así nosotros la podemos hablar de mejor manera. Y entender que exagerado o no exagerado, dramático o no dramático, tu historia es igual de poderosa y maravillosa en las manos de Jesús. Así es. Ahí hablando de Jesús, que lo acabo de mencionar, quedé atónita con un dato que me dio mi amigo y pastor Manuel, que Jesús en realidad, de toda su trayectoria de predicación, solo un esquema fue sermón. Ajá, sí. Un sermón preparado con palabras más sofisticadas, tal vez. Un sermón como tal vez nosotros la conocemos hoy en día, de pararse frente, entre comillas, a un pueblo, púlpito, claro, y empezar a hablar como si fuera una predicación. Si nosotros vemos aquello, nosotros solamente nos encontramos con el Sermón del Monte. Sermón del Monte. Las bienaventuranzas. Nosotros nos encontramos, si usted busca los evangelios, usted solamente como sermón va a encontrar aquello. Hubo otros momentos en los cuales él se paró en un púlpito, pero era para leer la Biblia, para leer el Antiguo Testamento, pero no era sermón como nosotros lo conocemos hoy en día. ¿A qué se dedicó Jesús? A contar historias. A contar historias. Mira, qué impactante. Yo la verdad no me había detenido. Sí, entiendo que Jesús hablaba a través de las parábolas, porque es común que mencionemos eso. Pero ¿qué eran las parábolas? Eran historias. Eran historias. Historias muy cercanas a las personas que estaban escuchando. De paso, dejo un pequeño tips, un pequeño consejo que yo suelo decir cuando predico. Si usted va a leer una parábola, si quiere acercarse realmente a la parábola, intente descubrir quiénes son los que están escuchando la historia de esa parábola. Por ejemplo, cuando vemos en Lucas 15 la parábola de la oveja perdida, que sale después la moneda perdida, después el hijo perdido o el hijo pródigo, es necesario considerar, por ejemplo, en este caso que los que le estaban escuchando en Lucas 15, versículo 1 y 2, habla de quién estaba escuchando y dice algo así como estaban escuchando pecadores, disculpen la paráfrasis que voy a utilizar, y líderes religiosos por un lado. Había un grupo de personas sedientas de escuchar el mensaje de Jesús y por otro lado habían personas que estaban sedientas de buscarle alguna cosa mala
a la historia o a lo que Jesús estaba contando para poder ir luego y hacerle algún daño, algún mal. Y es interesante notar, por ejemplo, que nosotros nos encontramos con una ovejita perdida, con personas que se alejaron del Señor y que el Señor o el pastor los está buscando por un lado, y por otro hay una moneda perdida que estaba perdida dentro del cuidado el cuidado religioso, claro, por decirlo de alguna manera. Y ahí inmediatamente a uno se le prende la ampolleta y empieza a pensar y decir, claro, ¿por qué había una moneda perdida, una oveja perdida? Porque eran para públicos distintos, pero los dos estaban escuchando en aquel momento. Entonces, es muy importante, así que cuando uno estudia una parábola, buscar hacia quién se le está brindando esta historia, pero por otro lado también nosotros. Si nosotros le estamos contando esto a un amigo, probablemente la historia va a tomar tintes distintos. Si se lo estamos contando a una persona desconocida, va a tomar tintes distintos también. Ahora, ¿por qué crees que Jesús usaba entonces las parábolas y las historias para hablarle a otros? En primer lugar, si hay alguien que sabía lo que hacía, Jesús. El máster de máster era Jesús. Y es Jesús. Y lógicamente tiene que ver con una cercanía. Es interesante notar que si bien Jesús no tenía a su disposición el PowerPoint, por ejemplo, no tenía a su disposición un PPT, claro, una presentación, pero por ejemplo cuando hablaba del sembrador, en la parábola del sembrador, también uno notaba que atrás de Jesús, así lo plantea Elena de White, atrás de Jesús había una persona sembrando. Había una persona sembrando. A mí me pasa mucho hoy en día que yo, les voy a ser muy, muy sincero, yo no soy un hombre muy de campo. Yo soy más de vivir en departamento. Más ermitaño. No, claro, yo no soy mucho. A mí tengo un cactus, el cactus se me muere. O sea, no soy muy bueno para ese tipo de cosas. Pero hoy en día que vivo más cercano al campo, ahí en Los Ángeles, y veo por dónde siembran, veo los pajaritos, por ejemplo, al lado del camino, veo las rocas alrededor, y veo cómo, si a mí me hace mucho sentido la parábola del sembrador, hoy en día que yo vivo en el campo, me imagino a aquellas personas que estaban viendo y viviendo aquello, y que trabajaban de eso. O sea, les debe haber impactado de tal manera esta historia que bueno, repito, si alguien sabía lo que hacía, ese era Jesús. Bueno, interesante también que en muchas ocasiones Jesús contaba algunas situaciones y los discípulos aún así no entendían. Le decían, maestro, explícanos la parábola. Entonces, claro, es una forma de entender también que contar historias puede hacer que las personas entiendan mucho mejor el amor de Dios, que entiendan mucho mejor cuán grande es el poder, cómo son las profecías, qué va a suceder. Todo contado a través de historias, toda la Biblia contada a través de historias, podría hacer que las personas la entiendan muchísimo más. Sí. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entiende una palabra rebuscada. No todo el mundo sabe qué es escudriñad, por ejemplo. Claro. Pero sí las personas pueden saber qué es revisa, lee, estudia. Sí. Entonces, las historias siempre van a hacer que las personas tengan mayor capacidad para entender las situaciones en las que Dios puede transformar tu vida. Eso es importante. Y ahí está la invitación para que nosotros podamos finalmente contar nuestra historia. Que, mira, hay un dato considerable que dice que las historias reales generan más confianza que los discursos perfectos. O sea, nuestro testimonio no tiene que ser algo épico. No tiene que ser algo rimbombante, sino que debe comenzar siendo real. Y ahí es cuando tú vas a entender cómo poder contarlo también. Y desde ahí podemos comenzar, porque alguno de nuestros amigos puede decir, ok, ya, me convencieron. Nori, Manuel, me convenciste. Hay que hablar, hay que contar mi historia. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué hago? Tienes que llamar a Identidad y contar tu testimonio. Recuerden que hay un programa en la Nuevo Tiempo llamado Identidad. Imagina, 1000 testimonios contados de personas diferentes que vivieron el poder transformador de Dios a través de infinitas historias. Y que a través de esas historias muchos se inspiraron y se animaron a compartir todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Sí. Y alguna de esas historias le sirvió a otra persona. He visto historias ahí en Identidad respecto a milagros, pero también he visto historias muy, muy sencillas que se han compartido tanto, que han sido partícipes ahí de la vida de otras personas finalmente, porque eso ha sido como una especie de encendedor que prendió una llama de fe, de fidelidad, una llama de amor por el prójimo importantísimo. Y desde ahí también lo importante es que nosotros no
tenemos por qué andar contando tal vez toda nuestra historia, Claro. sino que lo que es necesario para que las personas, o para la persona que me está escuchando. Ni en todo momento, ni en todo lugar, ni Claro. con cualquier persona. Porque ¿qué podría pasar también si tú, ay, ya voy a contar mi historia, pero para presumir o por Exacto. último, con personas donde no es el momento adecuado? Claro. Puede que la historia no cause el impacto suficiente o necesario y tú comiences a autodestruirte. Ujú. Entiéndase. Te saboteas. Mi historia no vale de nada. ¿Para qué voy a decir esto? ¿Para qué voy a contarle a otros? Entonces, claro, hay un tiempo para todo. Sí, como dice Salomón. Ujú. Y la verdad de las cosas, y aquí tal vez es donde hay que tener cuidado, porque uno muchas veces, la misma gente empieza a tomar distancia. O sea, ya va a contar de nuevo lo mismo. Aquí vamos de nuevo. Vamos, here we go again. O sea, entonces, por eso cuenta tu historia en el momento apropiado, con la gente Claro. apropiada, de la forma apropiada también, como lo decíamos hace un ratito. O sea, si les vas a contar a niños tu historia en la cual el Señor te sacó de el pozo ahí donde tú estabas metido, no sé si sea necesario contar todo lo que estuviste metido o todo lo malo que hiciste para que sea impactante para un niño, pero tal vez sí es distinto para una persona que sí está pasando por aquello. Para una persona que tiene alguna adicción, por ejemplo, y tal vez va a tener que ser un poco más fuerte en tus palabras. Pero de por sí es necesario que nosotros podamos pedirle sabiduría al Señor para encontrar asertividad, para encontrar la forma correcta, el tino, el tacto de contar aquella historia que necesitamos o la gente necesita escuchar. Por eso es que Nori hace un ratito atrás nos hacía ese desafío a encontrar esa historia, ese momento en el cual el Señor nos transformó. Y eso tenemos que irlo pensando, tenemos que irlo digiriendo y vamos a ir viendo qué tantas maravillas ha hecho el Señor, porque de ahí también nos vamos a dar cuenta que hay varias aristas a considerar. Ahí en el inicio del programa mencionamos el Salmo 107, específicamente el versículo 2 que dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Pero si tú sigues leyendo el Salmo 107, entiendes cuál situación les está pidiendo Jehová que cuenten. Cuál situación está sugiriendo el salmista que cuenten a otros. Y si bajas del versículo 4 en adelante, cuenta la situación que ellos tenían. Anduvieron perdidos por el desierto, no tenían ciudad donde vivir, estaban hambrientos, estaban sedientos. Pero, ¿qué hizo el Señor? El versículo 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y ahí te vas al versículo 2. Cuéntenlo, díganlo, Sí. los redimidos del Señor. Sí. Es más, cuando nosotros vemos lo que el Señor nos dice antes de ascender a los cielos es: por tanto, id y predicad. Por tanto, id y hablar. Y si nosotros nos damos cuenta de un detallazo en las Sagradas Escrituras, es que el Nuevo Testamento, nosotros, además de los Evangelios, no nos encontramos con tanta historia. En el Nuevo Testamento nos encontramos más nosotros con respuestas a interrogantes o a problemas que se estaban dando en aquel tiempo. ¿Y era por qué? Porque Jesús dijo que iba a volver, y como dijo que iba a volver, los discípulos pensaban que iba a volver en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. Entonces ellos desesperadamente empezaron a predicar, desesperadamente empezaron a hablar, desesperadamente empezaron a plantar iglesias, y después de eso simplemente a dar respuestas a interrogantes, respuestas a problemas, a situaciones que se estaban dando en aquellas iglesias o nuevas congregaciones. Pero, ¿qué es lo que hablaban los discípulos? Era de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Hablaban de sus testimonios. Imagínate, esas primeras vigilias. No era que se ponía en el Instagram: recuerden, vigilia JA este sábado hasta las 12 de la noche. No era así la cosa. Se juntaban, conversaban, compartían el pan. A veces ni siquiera había pan, pero empezaban a compartir lo que el Señor había hecho. Entonces imagínate lo que era contar: mira, yo estaba con Jesús. Y incluso el tiempo como que se detuvo porque Jesús hizo esto otro, y de
repente Jesús empezó a caminar por el agua. Nosotros pensábamos que era un fantasma. Entonces, imagínate contar ¿A quién no eso. le daría ganas de vivir lo mismo? Claro, entonces contaban eso y ahí pasaban noches enteras sin comer, sin dormir, porque era tan interesante lo que estaban conversando, tan interesante la historia personal desde su propia óptica, que la gente finalmente les escuchaba y se convertía. Y aquí hay un tema, hace un tiempo atrás hablamos nosotros respecto al chisme. Y miren, yo creo que a la gente no necesariamente le encanta el chisme, lo que le gusta es una buena historia. Interesante. Y creo que... O sea que no hay chismosos sino historiadores. No sería tan ambicioso de decir algo así. Pero la verdad de las cosas es que si nosotros, por ejemplo, empezamos a contar una historia, tal vez hay más amigos acá y empezamos a contar de cómo fue ese momento en el cual empezamos a trabajar juntos, cuando yo te tiraba lápices, Nori, y tal vez tú vas a contar tu óptica y yo voy a contar mi óptica. Vamos a hablar de cuando grabábamos las matutinas en 2 semanas. Ya no te quería ver ni escuchar. Entonces tú vas a contar tu parte, yo voy a contar mi parte y la gente va a escuchar. Eso mismo debe ir pasando, pero con algo mucho más importante, que es cómo el Señor nos ha transformado, cómo el Señor ha hecho grandes milagros en nuestra vida. Así es. Y precisamente para ir concluyendo, No me digas que ya estamos terminando. Sí, amigo. Ya se está acabando el tiempo, pero es necesario convencer a nuestros amigos del poder de sus historias. Pero digo sus, no para vanagloriarse ni para que crean que hay crédito o mérito en cada uno de ustedes, Exacto. de nosotros, sino que a través de tu historia tú puedas exaltar al Dios, a aquel que te permitió vivir esa transformación, que te permitió ver su luz. Así que lo increíble del testimonio no es solo espiritual, sino que también es biológico, como lo aprendimos. La ciencia dice que cuando tú abres tu corazón y cuentas lo que Dios hizo, el cerebro de la otra persona se conecta al tuyo y liberamos oxitocina, que nos ayuda a confiar y a sentir empatía. Así que cuando testificas, técnicamente estás diseñado físicamente para compartir esperanza con otros. Mira, tu historia no tiene por qué impresionar o pensar que tienes que impresionar. Tiene que ser honesta. Y si Dios te cambió por algo, por pequeño que sea, eso ya es un testimonio. Así es. Anímate. Cuenta tu historia, porque tu historia tiene poder. Nos vemos, amigo. Nos vemos. Y sigan entonces Contracorriente. Eso. Chao, chao.